Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar otra parte del modelamiento, de construcción de un modelo predictivo de Machine Learning, en este caso de regresión lineal, otra parte del proceso. Entonces, dado por Aurelia Guerón, vamos a verlo entonces ya en nuestro cuaderno Jupyter Notebook. Vamos a ver el manejo de atributos de texto y de atributos categóricos en un modelo de Machine Learning, un dataset. En este caso, un dataset que tiene que ver con la predicción del precio de vivienda en una ciudad, en la ciudad de California, en Estados Unidos. Estado de California, ciudad de Los Ángeles. Entonces, en realidad es todo el estado de California. Bueno, entonces vamos a pasar bueno, dentro de nuestro cuaderno Jupyter. Vamos a ver entonces esta parte de manejo de atributos de texto y categóricos. Hasta ahora, en el proyecto que ha presentado Guerón, solo se ha ocupado de los atributos numéricos y por primera vez en esta parte de la modelación del precio de vivienda, va a ocuparse de los atributos de texto o atributos categóricos. En este de dataset de housing, el único atributo categórico es llamado Ocean Proximity o proximidad al océano. Voy a mostrarles que sí, veamos el valor y veamos de ese atributo las 10 primeras instancias en el proceso. Entonces voy a mostrarles primero ese dataset. Entonces voy a empezar a mostrar cómo lo debemos de hacer. Entonces, en primera instancia importamos a NumPy y Pandas. Luego, desde nuestro repositorio de GitHub, donde reposan una carpeta con todos los datasets que didácticamente consideramos adecuados para la enseñanza de la ciencia de datos, tomamos el dataset housing o de vivienda y voy a mostrarles ese dataset en primera instancia. Cuando lo tomas en primera instancia allá, entonces housing, housing, y ese sería el data frames que obtuvimos con la función read _csv aplicado pues al CSV file llamado housing. Entonces aplicamos el método head para ver las 5 primeras instancias. Aquí es housing. Y vemos que los atributos son, miren que los primeros son longitud y latitud, que son numéricos. Housing media age, que son numéricos. Total room son numéricos. Total bedroom son numéricos. Población son numéricos. Housing hold es numérico. Median income es numérico. Median house value, que es nuestra variable objetivo, es numérico. Y el último, Ocean proximity, miren que asume valores categóricos. Estos primeros 5 son iguales. Nearby, es decir, diciendo que en esas instancias las casas están cerca a la bahía. Entonces, bueno, uno puede en una línea adicional para housing pedirle que le muestre específicamente a Ocean Proximity. Entonces, entre comillas, Ocean Proximity. Y él nos muestra las 5 primeras y las 5 últimas valores asociados a ese atributo. Que vemos que los 5 primeros son nearby y los 5 últimos son inland o en el interior, o sea que ya bastante de ser lejos del océano. Entonces habrán casas cerca a la bahía, otras en el interior, bueno, según
Y miren que nos muestra que cuando es variable categórica, el dtype no es ni float ni int, en este caso object, que para una variable categórica, esos objects son en realidad cadenas de caracteres. Bueno, entonces, como en Guerón propone para esa etapa en el que va a trabajar los atributos categóricos, el primero, dividir el dataset en completo en la parte de entrenamiento y la parte de testeo, utilizando un muestreo estratificado. Entonces, utilizando de Scalar, Model Selection y de Model Selection, la clase Stratify Shuffle Split. Entonces vamos a recordar esa parte cómo se hizo. Entonces, para hacer el muestreo estratificado, primero trató de estratificar con un criterio, con un atributo criterio que fuera el ingreso. Y como el ingreso era una variable, miremosla acá, vamos a ver que aquí está el median income. Si observamos a median income, vamos a ponerlo aquí a housing, y le pedimos que nos muestre a median income, pues vamos a ver que esas variables vemos que los valores son de tipo flotante, aquí no lo confirma. Entonces, es una variable continua, numérica continua, eso es lo que nos deja ver eso. Entonces, para hacer un muestreo estratificado, pues uno debería tener clases para distribuir la muestra, las muestras que vamos a tomar del dataset completo. Entonces, para eso, de esta variable la vamos a volver categórica, vamos a distribuirla en 5 categorías. Entonces, vamos a generar un nuevo atributo, Ocean Income. Entonces, con esta instrucción vamos a generar un nuevo atributo en el dataset, utilizando de pandas la función cut, que requiere 3 atributos que van a ser Housing Median Income, que es la serie de pandas asociada al ingreso medio. Le vas a decir cuántas las categorías que quieres a través de una lista de Python y lees las etiquetas para las categorías. Entonces tiene 3 atributos que son una serie, unas barras y unos labels. La corremos. Después tomamos la clase de escalar, la clase de Stratify Shuffle Split, y la instanciamos con nombre barajado y con parámetros en split 1, tside de .2 y random state de 513. Y con ciclo para formamos el train index y test index. Bueno, con esos train index y test index y barajado utilizando el método split actuando sobre el dataset completo y la variable, el atributo categórico que acabamos de construir, construimos con esos índices de entrenamiento y de testeo, generamos el strat train set o el conjunto de entrenamiento estratificado y el conjunto de testeo estratificado strat test set. Entonces ya con eso, al crearlo, vamos a llamar nuestro nuevo housing. Nuestra nueva muestra va a tomar a strat train set, borrando al atributo que acabamos de crear, a income_cat, y a la variable objetivo median host value, que va a ser el precio medio que vamos a predecir con este modelo. Axis 1 y hacemos una copia de él para que strand transet no se modifique cuando se modifique a housing. Es así, ya tenemos nuestro nuevo housing que van a ser los datos de entrenamiento y las etiquetas asociadas host label, housing label, utilizando strat train set, tomando de strat train set la parte que va con la variable categórica, que es median host value, como habíamos dicho. Es así, ya así tenemos los datos de entrenamiento y sus etiquetas asociadas para construir el modelo.
y vamos a imputar los datos faltantes. Miremoslo acá, que si uno quiere ver otra vez a housing, a housing, punto info, pues con este método info podemos ver que la longitud tiene 16.512 valores no nulos y en total hay 16.512 entradas, entonces de longitud no hay valores nulos, de latitud tampoco, pero de total bedrooms sí tenemos algunos valores nulos, de población no, entonces total bedrooms es el único atributo con valores nulos, con algunos valores nulos, no muchos. Entonces podríamos tomar tres opciones de imputación que será simplemente borrar esas instancias con dropna, las instancias que tienen que ver con los valores nulos en esa columna, o otra es borrar todo el atributo total bedrooms, y la otra, la que yo tomé, fue mejor, calculo la media con el método median asociado a esta serie de total bedrooms, calculo la media y a housing total bedrooms lleno los datos faltantes con fill NA con la mediana, perdón, in place true para que no me genere una copia, sino que actualice a housing. Y así ya tendremos entonces imputados los datos faltantes y podemos verificar que eso pasó pidiéndole que nos muestre otra vez a housing, aplicándole el método info y así ver que ya miren que todos, total bedrooms ya no tiene datos faltantes. Entonces ya, y todos son de datos numéricos, excepto sean proximity, que tiene valores tipo object. Ahora, eso también lo podemos hacer utilizando sklearn, el módulo input y la clase simple inputter para decirle que instanciar un objeto inputter utilizando la clase simple inputter y la estrategia va a ser imputar con la mediana y generar un housing num, es decir, de los datos de entrenamiento, tomar solo los datos numéricos, es decir, a housing, quítele o sea en proximity, para que a esos sean los que vamos a imputar. Entonces le decimos impute, traiga el objeto imputer.fit actuando sobre housing num para que impute con la mediana y podemos mostrar una lista con el atributo statistics subguión asociado a sklearn actuando sobre el objeto imputer para que nos muestre las medianas por atributo, las medianas por cada atributo. Y para housing nums podemos calcular la mediana y la mediana de cada uno de los atributos y mostrar esos valores y ver que nos dan los mismos que acá, que obtenidos con sklearn. Como esta es una verificación de las medianas y demás, esta parte no lo voy a dejar más en el cuaderno. Esta parte no. Incluso ya aquí imputó. Y ahora declaramos como en X a inputter transform actuando sobre housing num. Eso van a ser nuestra nueva matriz X de datos. Y a housing TR va a ser simplemente pd.dataframes actuando sobre X con las columnas utilizando housing nums.columns, index housing nums.index y así construir pues el housing TR. Así ya, entonces ya tendríamos nuestros nuevos datos de entrenamiento, pero miren que nada más estamos tomando los datos numéricos. Y ahora sí, veamos las 10 primeras instancias del atributo proximity, las 10 nuevas, pero de nuestro nuevo conjunto de entrenamiento. Entonces, aquí, miren que tenemos
a que los datos son nearby, menor 1H ocean o a menos de una hora del océano, cerca al océano, near ocean, inland, es decir, en el interior, near bay, que es cerca a la bahía. Bueno, ahí vemos los 10 primeros. Bueno, entonces acá, aquí ya vimos toda esta parte. La mayoría de los algoritmos de aprendizaje automático prefieren trabajar con números, así que conviene, debemos de convertir estas categorías en números. Entonces, así que, vamos a ponerle aquí, así que debemos convertir estos datos de texto en datos numéricos. Bueno, aquí ya vamos a... Para esto podemos usar la clase Ordinal Encoder, Ordinal Encoder de sklearn. Entonces, vamos a utilizar from sklearn preprocessing import Ordinal Encoder. Instanciamos la clase Ordinal Encoder y luego housing cat encoded. ¿Qué va a hacer ese objeto? Va a ser Ordinal Encoder, el objeto, aplicándole el método FitTransform, actuando sobre housing cat, y le pedimos que de housing cat encoded muestre las 10 primeras para ver que ya nos codificó, ya nos volvió numéricos los valores que habíamos visto antes. Ahora, puede obtener una lista de categorías utilizando la variable de instancias categories. Entonces, a Ordinal Encoder aplicas categories y te muestra las categorías asociadas. Entonces, Aral 3 es menor 1H ocean, o sea, a menos de una hora del océano. Inland es el 0, o sea, en el interior. Island es el 4, en la isla. Bueno, y así. Entonces, con categorías nos da el valor asociado al valor numérico que acabamos de dar. Y un problema con esta representación es que los algoritmos de Machine Learning supondrán que dos valores cercanos son más similares que dos valores distantes. Esto puede estar bien en algunos casos. Para categorías ordenadas como malo, promedio, bueno y excelente, pero obviamente no es el caso de la columna Ocean Proximity. Por ejemplo, las categorías 0 y 4 son claramente más similares que las categorías 0 y 1. Para solucionar este problema, una solución común es crear un atributo binario por categoría. Un atributo igual a 1 cuando la categoría es menos de una hora del océano y 0 en el caso contrario, cuando es mayor a una hora. Otro atributo igual a 1 cuando la categoría es inland y 0 en el caso contrario. O sea, cuando está en el interior y cuando no está en el interior, pues sea 0. Y así sucesivamente. Esto se llama codificación one hot porque solo un atributo será igual a 1, mientras que los otros serán 0. Los nuevos atributos a veces se denominan atributos ficticios. Sklearn proporciona una clase one hot encoder para convertir valores categóricos en vectores one hots. Aquí vamos a hacer el cambio de línea y corremos las líneas para que nos queden ya en la presentación original para las líneas de texto. Y aquí vamos a hacerlo. Entonces, de from Sklearn preprocessing import one hot encoder, instanciamos la clase con cat encoder, con el nombre cat encoder, aplicando a la clase one hot encoder en vacío para instanciarla. Damos el nombre housing cat one hot a cat encoder fit transform host cat y housing cat un hot lo mostramos. Entonces así nos crea este objeto, nos muestra sino esta información
y observe que la salida es una matriz dispersa de SciPy en lugar de una matriz de NumPy. Esto es muy útil cuando tiene atributos categóricos con miles de categorías. Después de la codificación one-hot, obtenemos una matriz con miles de columnas y la matriz está llena de ceros, excepto con un solo uno por fila. Usar toneladas de memoria principalmente para almacenar ceros sería un desperdicio, por lo que una matriz dispersa solo almacena la ubicación de los elementos distintos de cero. Puede usarlo principalmente con una matriz 2D normal, pero si realmente desea convertirlo en una matriz NumPy densa, simplemente llame al método toArray. Entonces, a Housing Cats one-hot le aplicamos toArray, el método toArray, y nos muestra ya la matriz. Y miren que por fila nada más tiene un solo 1, lo demás es 0. Una vez más, puedo obtener la lista de categorías utilizando la variable categóricas del codificador, categorías del código, y miren que si lo aplicamos, nos muestra otra vez los valores asociados. Sugerencia, pues, si un atributo categórico tiene una gran cantidad de categorías posibles, el código del país, profesión, especie, la codificación one-hot dará como resultado una gran cantidad de características de entrada. Esto puede ralentizar el entrenamiento y degradar el rendimiento. Si esto sucede, es posible que desee reemplazar la entrada categórica con características numéricas útiles relacionadas con las categorías. Por ejemplo, podría reemplazar la categoría Ocean Proximity con la distancia al océano. De manera similar, un código de país podría reemplazarse con la población del país y el PIB per cápita o el PIB per cápita. Alternativamente, puede reemplazar cada categoría con un vector de baja dimensión que se puede aprender llamado incrustación. La representación de cada categoría se aprenderá durante la capacitación. Este es un ejemplo de aprendizaje de representación. Y ya Guerón nos sugiere que veamos los capítulos 3 y 17 de su libro para ampliar más estas ideas sobre manejo de variables categóricas. Así pues, entonces vemos que se podía hacer con esta variable categórica y así ya, bueno, en primera instancia nos vamos a quedar con la codificación ordinal, aunque es muy importante que sigamos adelante con el utilizar la codificación one-hot para poder acomodarla mejor para cada una de las situaciones que tengamos en nuestros proyectos de Machine Learning. Bueno, no olviden pues, ya el próximo video va a ser sobre la personalización o los transformadores personalizados en este camino de construcción de todo un modelo de Machine Learning siguiendo las directivas de Aurélien Guerón. No olviden suscribirse a mi canal para seguir todo este proceso de aprendizaje alrededor del Machine Learning y muchísimas gracias.